Jehová Jireh se menciona mucho, pero muy pocos tienen conocimiento verdadero de lo que significa. Pero antes de llegar a ver lo que dice la palabra, donde vamos a entrar ya en el libro de Génesis capítulo 22, tenemos que entender esto, que Dios desea siempre encaminarnos para hacer su voluntad. Desde que nosotros nacemos, siempre el plan o el diseño de Dios es que nosotros hagamos su voluntad, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, pero tenemos que tomar esto en cuenta, que cada día enfrentamos una decisión, siempre, o hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Esa siempre es la lucha interna que tiene el ser humano en su corazón siempre, o hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Desde el momento en que nosotros nos convertimos, Él comienza una obra en nosotros. Dios comienza una obra poderosa en nosotros, llevándonos a nosotros a crecer, que es el plan de Dios, llevarte a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. El crecimiento, la madurez y el desarrollo es parte de las decisiones que tú tomas a diario. El crecimiento, el desarrollo, todo esto toma parte en tu manera de pensar y en las decisiones que tú tomas a diario. Por lo tanto, le entregas tu vida a Cristo. El proceso de Dios es que tú crezcas o encaminarte al proceso para que tú crezcas, te desarrolles y que tú puedas madurar espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén a eso? El plan de Dios entonces es desarrollarnos, darnos crecimiento, darnos desarrollo, que nosotros podamos madurar espiritualmente, porque en esa madurez asimismo nosotros nos vamos a conducir y nosotros nos conducimos de acuerdo a las decisiones que tenemos, que tomamos, y esto lo tomamos de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Dios siempre nos guía a diferentes niveles de bendición, llevándonos siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios siempre tiene en plan, en deseo siempre de llevarte a niveles mayores. Hay muchas promesas poderosas de parte de Dios para tu vida, y hay muchas promesas que Dios siempre te revela a ti en la situación presente que tú estás viviendo. En otra palabra, es impresionante esto, que Dios siempre se revela y se manifiesta de acuerdo a lo que estás viviendo. Dios siempre se revela y se manifiesta de acuerdo a la necesidad que tú tienes para que lo puedas conocer a Él en la circunstancia que tú vives, en el presente, especialmente en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad. Ese es el momento preciso donde Dios se manifiesta, y Él manifiesta cumpliendo sus promesas en tu vida. Por eso es que Dios promete y Él dice que Él te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios obra a diario en nuestra vida para mantenernos siempre sano, libre y santificados, preparándonos para el próximo nivel de etapa en la cual Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces Dios siempre está obrando en nuestra vida, pero tomemos esto en cuenta. Muchas veces en ese proceso Dios tiene que sacar la plomada de albañil para probarnos y medir nuestra vida, y según el resultado de esa prueba Él continuará edificándonos. Quiero que vayamos a la escritura, a lo que dice Amos capítulo 7, del 7 al 9, y vamos a ver entonces cómo Dios a diario nos prueba. Porque si Dios te quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, Dios quiere llevarte en el proceso del crecimiento, del desarrollo y la madurez, para que siempre, en todo tiempo, haga su voluntad y no la tuya. Para que haga su voluntad y no la tuya, significando que Dios siempre te va a encaminar por el proceso del desarrollo y la madurez, para que puedas siempre hacer lo que Dios dice en su palabra, para que puedas caminar en fe, para que puedas caminar en obediencia, entregado a Él, y número 4, para que siempre camine en el temor de Jehová. Siempre camine en el temor de Jehová. Hay una conexión poderosa entre yo le temo a Dios y por eso camino en obediencia. Ahora este temor no le estoy hablando de temor de miedo. Anote lo que significa temor de Jehová. Temor de Jehová es un nivel de honra, de reverencia que tengo hacia quien es Él como el único Dios en mi vida y Salvador en mi vida. Por lo tanto,
lo honro, lo respeto, lo admiro, estoy agradecido. Por esa razón, en ese nivel, en todo esto, yo le temo, lo honro, lo respeto. No es que le tengo miedo, sino que tengo reverencia a Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amos capítulo 7, del 7 al 9, vemos lo siguiente. Dice, Amos dice, el profeta Amos, me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil, que es un instrumento para medir, para asegurarse que lo que se está edificando de manera recta, correcta, nada torcido, nada flojo. Diga conmigo, nada torcido, nada flojo. Entonces versículo 8 dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y él dijo, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Versículo 9 dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que en aquel entonces era el rey. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo estoy probando a mi pueblo. Estoy probando a mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios prueba? Y con eso Dios nos habla hoy. ¿Qué es lo que Dios prueba? Anótelo, 3 cosas poderosas. Y lo vamos a ver de cómo probó a Abraham. Vamos a ver entonces que la semana pasada estuve hablando de cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique aquella bendición, aquel milagro que fue su hijo que le prometió cuando Abraham tenía 100 años, Sara tenía unos 90 años. Esa promesa se cumple. Era imposible, pero para Dios nada es imposible. Dios le da la promesa, y Dios, pendiente a lo que iba a pasar en el futuro, le dice, quiero ver tu corazón, y lo prueba. Y las escrituras dicen en Génesis capítulo 2 que Él lo prueba. Pero cuando Dios te prueba, es en estas 3 áreas. Dios siempre te prueba en estas 3 áreas. Número 1, Dios te prueba en tu fe. ¿Qué tanto tú le crees a Él? No solamente en su existencia, porque el creer que Dios existe, eso es fundamental. Eso es para todo. Diga conmigo, eso es fundamental. El creer que Dios existe, eso es fundamental. Dice la escritura que aún los demonios creen y tiemblan. Pero tu fe es probada. Pregunta, ¿qué tú crees de Dios? ¿Qué tú crees de Dios? No solamente en su existencia, pero ¿qué tú crees de Dios? ¿Qué tú crees? ¿Qué nivel de poder, qué revelación tienes tú de poder, del poder de Dios? ¿Qué revelación? ¿Qué concepto tienes? ¿Por qué? Porque así va a ser tu diario vivir. Que está confiado está con Dios. Que está confiado, vas a ser probado. Y siempre que Dios te revela, y tú has visto las experiencias de Dios en tu vida, en esa área vas a seguir siempre probado. ¿Qué significa eso? Que si tú has visto la provisión de Dios en tu vida hoy, mañana tú no tienes derecho de por qué. No tienes el por qué tener miedo de que faltará si lo viste que Él proveó. No tienes razón del por qué si ya lo viste a Él manifestarse en tu presente y en tu pasado también. Ese debe ser el punto de referencia para tú creer en Él hoy y en el mañana también. Muchas veces cuando Dios prueba es para mostrarte en qué nivel o en qué condición está tu fe. Tu fe siempre tiene que ser probada. La fe siempre es probada. La fe siempre es probada. Número 2, tu nivel de entrega. Tu nivel de entrega. Cómo Dios prueba a Israel. Cuando Él pone la plomada, Él se da cuenta que había un nivel de dependencia de ellos hacia ellos mismos, hacia dioses paganos. Cuando Dios pone la plomada es para medir la condición en que tú confías, en que tú dependes. Porque aquello en lo cual tú más confías y depende, cuidado, porque ese puede ser aquella creación que tú adoras o tú dependes de, en vez del creador. Pregunta, ¿quién tiene más poder, la creación o el creador? Lo cuarto que Dios entonces también pone a prueba es el temor de Jehová. El temor de Jehová. En la prueba es donde Dios pide en adoración lo que es de mayor valor. Anota esto. En la prueba
por adoración en la prueba, en el examen, Dios siempre te pide a ti de lo que es de mayor valor. ¿Por qué? Porque Dios mira futuro. Dios tiene planes de futuro. Te pone a prueba en el presente para medir la condición de tu corazón para el próximo nivel. Si estás listo para recibir, y cuando lo recibes, si está listo para mantenerlo. Recibe, mantenerlo y no depender de eso, sino de aquel que te lo dio. Cuando se trata de la provisión de Dios, acuérdate que Él es la fuente, creador de los cielos y la tierra. Dios siempre tiene que revelarse de esa manera en tu vida. Y cuando Dios quiere revelarte quién es Él, muchas veces, gente, te pasa por un proceso donde tienes necesidad de esa manifestación de Dios en tu vida, para que cuando Él se manifieste, sobresale de que este milagro tuvo que haber sido Dios, de que nadie más. Es impresionante de cómo Dios te pone en situaciones donde la única opción que tú tienes es Él. Es impresionante esto, que los cambios no vienen mucha vida, o nosotros no decidimos hacer cambios en la vida hasta que el estado presente duele más que estar en la condición que estamos. ¿Qué le explico con esto? Que nosotros no cambiamos hasta que no nos damos cuenta que necesitamos cambiar. Y muchas veces no buscamos de Dios hasta que Él termina siendo la última opción que muchas veces nos queda. ¿Qué hace Dios entonces? Él prepara el escenario, te pone en una situación para que entonces te des cuenta que la única opción que tú tienes en la vida es Él. Él es un experto. ¿Por qué? Como les dije al principio, el plan de Dios es desarrollarte, que tú madures, que tú crezcas espiritualmente, porque de esa manera vas a hacer la voluntad de Dios. Y ese es un experto de pasarnos a nosotros siempre por ese proceso. Dicen amén a eso. Cuando Dios te pone a prueba, anótelo, esto revela la condición de tu corazón. Prueba tu fe, tu nivel de entrega, tu nivel de entrega, tu nivel de entrega, tu nivel de entrega, tu nivel de tú entregarle a Dios todo, porque todo es de Él. Tu nivel de entregarle a Dios tu ser. Cristo murió en la cruz de Calvario, entregó, la escritura dice que Él entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Por lo tanto, Dios espera que nosotros respondamos con nosotros entregarle a Él todo nuestro ser también. Porque esto es un pacto. Nuestra relación con Dios consiste en pacto, en relación, no en religión, sino en pacto, en relación. Digan conmigo, no en religión, sino en relación. Entonces, ¿qué Dios quiere? Dios quiere que le adoremos a Él y no a lo que Él nos dio a nosotros. Y es aquí donde Dios entonces lleva a Abraham, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 22. Y vamos a leer de aquí en adelante, voy a tomarlo donde lo dejé la semana pasada, donde Dios entonces le promete a Abraham, y vemos en el capítulo también anterior de Génesis, donde Dios le promete a él una gran descendencia cuando él no tenía hijos. Dios le da una promesa en una edad muy avanzada, en otra palabra, donde no había probabilidad o posibilidad. Y Abraham tuvo que creerle a Dios cuando no había esperanza, y le creyó a Dios cuando no había esperanza. Y asimismo Dios cumplió su promesa y le entrega una promesa del hijo que se llama Isaac. Digan conmigo, Isaac. Le da esta promesa, pero entonces vemos que Dios le pide lo que le prometió, lo que manifestó. Dios entonces se lo pide en adoración. Tiene que haber una razón de por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto que suena tan contradictorio? ¿Verdad? Pero quiero hablarle un poquito, un poco de lo que es adoración y también lo que es idolatría. Y quiero darle unos puntos, quiero que anote estos puntos. Y el primero que quiero darle es que tú atesoras en tu alma. Tú atesoras en tu alma y en lo que tú dependes de aquello que tú adoras. Tú atesoras en tu alma aquello la cual tú dependes y tú adoras. Eso tú lo tienes en tu alma, tú dependes, tú adoras, y aquello que tú dependes, tú adoras. El alma confía y se sujeta a lo que más adora. Tu alma, tu corazón confía siempre y se sujeta a lo que tú adoras. Una de las maneras de Dios cuidarte de tu dependencia,
de la creación en vez del creador, es pidiéndote que le des su creación y Él lo separa de ti. La palabra muerte significa separación. Donde hay separación, o la palabra muerte, entendemos de que es cuando el alma se separa del cuerpo. El alma se le separa del cuerpo. En esa separación el cuerpo queda sin aliento, queda sin espíritu, queda sin alma. Eso es lo que significa muerte. Digan conmigo: muerte, separación. Entonces podemos entender esto. Dentro del proceso de tu crecimiento y desarrollo, Dios interviene, y muchas veces, por eso que tu fe es probada, pero tu entrega es probada. Porque van a haber cosas que Dios va a probar tu corazón y Él te va a pedir que se lo entregue. Y muchas veces tiene que ver con el tú morir, tu dependencia, tu inclinación, o aquello en la cual tú estás aferrado en tu diario vivir. ¿Por qué? Porque no es creación, no el creador. Diga conmigo: es creación, más no el creador. Entonces Dios tiene entonces que encaminarte en un proceso para asegurarse de cuidar tu corazón, de que no sea tu dependencia en la creación, sino en el creador. Entonces, ¿qué Él te pide? Él te dice: ok, vas a ser probado, quiero que me entregues todo, o es todo o nada, quiero que me entregue esto. Esto que Dios entonces te pide que lo entregues es también simbólicamente una muerte, que significa una separación. ¿Están conmigo? La decisión que tú tomas revela la condición de tu corazón en cuanto a eso y en cuanto a Dios. ¿De qué tú dependes? ¿Qué tú adoras? ¿Cuál es? Porque aquello que tú más depende, cuidado, porque eso puede pasar a ser aquello que tú adoras. Lo único que Dios pide es que lo adores a Él. Cuando nosotros adoramos a Él es porque tenemos revelación de quién es Él, lo bueno que Él ha sido, de que nosotros podemos tener paz, que no importando lo que estemos enfrentando, Él proveerá. Digan conmigo: Jehová proveerá. Esta palabra proveerá también se entiende como Jehová Jireh, ¿verdad? Esa palabra Jehová Jireh se entiende como que Dios proveerá. Pero esa palabra proveerá significa proveerá. En otra palabra, que Dios siempre está pendiente y siempre está viendo que tu necesidad, tú en estado presente. Y Él siempre, Dios nunca llega tarde. Dile que está a tu lado: Dios nunca llega tarde. ¿Por qué? Porque Dios es proveedor. Él siempre está mirando de antemano. Dios siempre está mirando de antemano. Y como Dios siempre está mirando de antemano, Dios conoce tu futuro. Es impresionante esto. Ahora vamos a leer entonces lo que leímos de Amós. Ya se había desarrollado, ya el pueblo de Israel había crecido. Ya Israel o Isaac ya tuvo un hijo, Jacob. De Jacob salió Israel, de Israel salió naciones, que fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ya cuando leemos el libro de Amós, es el cumplimiento de Isaac, de la promesa de Dios. Pero vemos entonces que ellos ya habían entrado en idolatría con dioses paganos. En otras palabras, se olvidaron del Dios que los de salvación, del Dios que lo pasó por el desierto, y toda la historia de cómo Dios se ha manifestado en su vida. Y ellos empezaron a depender de sí mismos, de la provisión, de la creación, de la finanza, del dinero, de todo esto. Empezaron a depender de todo menos de Dios. Cuando Dios pone la plomada, que leímos en Amós, cuando Dios pone la plomada, dice: espérate, aquí no hay rectitud, aquí lo que hay es idolatría. Y Dios entonces empieza a trabajar con el corazón, empieza a trabajar con todo esto. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Dios busca en que nosotros lo adoremos y que nosotros dependemos de Él en todo tiempo. Quiero dar unos puntos más acerca de la idolatría. Una de las maneras de Dios cuidarte a ti de la dependencia de la creación, lo que Dios te entrega, es que muchas veces Dios te lo pide para ver en qué nivel tú estás para entregárselo a Él, o qué tan dispuesto estás tú a continuar en tu relación con Dios cuando Él lo quita o cuando Él te lo pide que tú lo entregas. El ser humano tiende a idolatrar y depender de lo más valioso y de las promesas de Dios, y no del creador de la promesa. Y con esto tenemos que tomar en cuenta, nosotros por lo general nos inclinamos más a depender de la provisión, de la promesa de Dios, más que aquel que lo proveó, aquel que lo prometió. Vayamos a Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Dice versículo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham
y le dijo: Abraham. Y él responde: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y Dios entonces, como les enseñé, le resalta estas 4 características poderosas. Se lo resalta a Abraham y le dice: tu hijo, digan conmigo, hijo único, Isaac, a quien amas. Esas 4, le hace énfasis en esto. Le hace énfasis en estas cualidades y estas características para tocar el corazón de Abraham. En otras palabras, toma en cuenta que lo que te voy a pedir es tu hijo. En otras palabras, procede de ti, es producto tuyo también. La bendición fue de Dios, pero es producto de su trabajo, de su labor, porque tuvo que trabajar para tener Isaac. Ahí dijo amén. Eso no se puede llevar a cabo solo. Tuvo que creer con 90 años. Y Sara dice: pero yo también, en mi edad, cuando ya dejé de menstruar. ¿Cómo es eso? No lo entendían, pero tuvieron entonces que, por fe, dice la escritura, que ellos lo hicieron. Pero Dios le dice: acuérdate, ok, lo que te voy a pedir ahora, le hace énfasis, le acuerda, le toca su corazón. Tu hijo, lo único que tienes, en otras palabras, el 100% de lo que tú tienes, tu hijo, tu único, Isaac, en otras palabras, aquel que tiene promesa, aquel que yo te di, te lo di con propósito, que tiene promesa, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso entendemos estas 4 características. Tu hijo salió de ti, es de gran valor para, recuérdate, esto que es de gran valor para ti, lo único o tu único, en otras palabras, el 100% total de lo que tú posees. Isaac, que es marcado con propósito, asignación y destino. Número 4, a quien tú amas. Lo que amas te une, te integra y te ata. Por lo tanto, Dios dice: tengo que trabajar con el corazón de Abraham, tengo que probarlo, porque hay una gran promesa que tengo para él, una gran descendencia, pero tengo que trabajar con su corazón, condicionar su corazón y ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque esto que es hijo, esto que es único, esto que es hijo, esto que es único, esto que él ama, esto que tiene nombre, se puede aferrar a eso, y eso es un peligro. Se puede aferrar a eso porque se puede perder, como terminó sucediendo en el libro de Amos, que ellos se perdieron y se olvidaron del Dios que le dio la promesa, el Dios que lo puso en la tierra prometida, el Dios que suple, el Dios que sana, el Dios en la cual nosotros podemos siempre en quien depender más en Él que en la creación. Dios nos dio a nosotros, o Dios pide que nosotros confiemos más en Él, que es lo que Él pone en nuestra mano, que es lo que Él nos entrega. Veamos versículo 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Dice entre los teólogos que la escritura dice que Abraham se levantó muy de mañana. Dice que él se levantó antes que Sara se levantara, por lo que Dios le iba a pedir. Dice en versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, enabardó su asno, tomó consigo de su siervo suyo, a Isaac. Dice versículo 3 una vez más: y Abraham se levantó muy de mañana, enalabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este lugar, anote esto, cuando este lugar que Dios le dijo monte, representa lugar de adoración, lugar donde se iba a hacer este sacrificio que le estaba pidiendo. Versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno. Pero Abraham dice algo poderoso y profético, donde él dice: porque yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y volveremos a vosotros. Atención a esto. ¿Por qué Dios le pide que vaya al monte? Anótalo. El monte en ese lugar de intimidad, ese lugar de adoración, ese lugar donde no hay distracción,
En la adoración es donde tú te unes con Dios, puedes escucharlo a Él, y es ahí donde se desata mucho la gracia para que tú puedas obedecer a Dios. El sistema del mundo siempre está buscando de cómo desubicarte, de cómo desorientarte. El sistema del mundo siempre está buscando de cómo apartarte o cómo robarte tu tiempo de adoración a Dios, porque sabe el poder que hay cuando tú entras a la presencia de Dios a adorarle. Es en ese lugar de adoración donde Dios habla, donde Dios ministra, donde eres tú y Él, y ahí Dios te habla. Estás más propenso a obedecerle a Él cuando pasas tiempo con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Es en el lugar de adoración, cuando apartas tu tiempo en la presencia de Dios. Es ahí donde Dios te ministra, te habla. Es aquí donde Dios también pone sueños, visiones y todo lo que Dios necesita depositar en ti. Es aquí donde Dios también desata la gracia para que tú puedas obedecerlo. Por eso le dice: ve al monte, porque en ese lugar del monte es donde ahí donde vas a ofrecer el sacrificio de adoración. Versículo 4 dice que al tercer día Abraham le abrió sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Anota esto: donde hay adoración hay lo siguiente: hay fe, hay comunión, hay obediencia y sacrificio de ofrenda. Donde hay adoración, anótalo, donde hay adoración, tú no adoras si no tienes fe. Tú no adoras si no tienes fe. Tú no adoras si no tienes fe. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, porque tendemos a adorar la creación porque pensamos que lo creado o lo que Dios nos entrega, a veces aplicamos más fe en eso que tenemos en lo físico que a un Dios y sus promesas. Aún dependemos más de dinero que aquel que era el creador de los cielos y la tierra. Dependemos más de lo que nosotros tenemos tangible, de los recursos. Pensamos que vamos a ser importante, pensamos que nosotros vamos a ser admirados por lo que tenemos y por lo que poseemos, y todo eso es creación. Dios tiene que trabajar con la condición de corazón. Dios tiene que trabajar contigo para que puedas depender de Él para el cumplimiento de la promesa, y no lo que Él te entrega a ti para el cumplimiento de la promesa. Muchas veces nosotros dependemos y creemos más en la creación que aquel que es el creador. Muchas veces nosotros buscamos más la promesa y aquello que tal vez pensamos que nos lleva a la promesa que aquel que nos da la promesa. Versículo 5 dice: entonces Abraham dijo a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero que anote estos puntos. El nivel más alto de adoración, el nivel más alto de adoración depende del sacrificio que estás dispuesto a darle a Dios. Eso muestra tu nivel de adoración. La escritura habla de sacrificio de alabanza. Tu nivel de alabanza a Dios es de acuerdo a la fe y la adoración que tú tienes a Él. Cuando tú alabas a Dios, tú proclamas su grandeza, su poder. Es lo que tú hablas en todo tiempo. Cuando hablas de la grandeza de Dios en todo tiempo, ¿has conocido gente que siempre habla de Dios todo y de Dios y la grandeza de Dios en su vida? Es porque una persona algo tiene en su corazón que lo mueve en agradecimiento para siempre hablar de la grandeza de Dios y no tanto de la queja y de los problemas y las crisis que están viviendo. De hecho, mi apóstol, aprovecho para decirle que mi apóstol siempre llama a eso. Cuando uno está hablando más de las quejas y de los problemas que de Dios, le llaman quejabanza. En vez de alabanza, al contrario, le llama quejabanza. Digan conmigo: quejabanza. Gente, cuando tú alabas, tú proclamas, declara, la atmósfera cambia, tu corazón cambia cuando tú alabas a Dios. Porque Él habita en medio de la alabanza. En otras palabras, Él habita en medio de lo que sale de tu boca, que lo glorifica, lo alaba en todo tiempo. Eso es bien para tu atmósfera, pero también es bien para tu corazón, porque siempre estás acordando a tu alma la grandeza de Dios, el poder de Dios. Cuando pierdes tu mira de las cosas de arriba, empiezas a mirar las cosas terrenales, las cosas de abajo. Atención a esto. Esto pasa a ser tu realidad y empiezas a depender más de esto. Dios dice: yo tengo que trabajar con tu corazón para que no sea así la dinámica. Atención, antes de Cristo dependíamos más de los recursos, como enseñé. Tin tiene, tin vale. Tin tiene, tin vale. ¿Han escuchado ese dicho? Tin tiene, tin vale. Eso es un horror. Dile que está a tu lado: eso es mentira del diablo. Tin, tenga o no tenga, vale, porque tiene una vida en Cristo Jesús. Tenga o no tenga, depende de Dios y no de lo que tiene.
Atención aquí. Digan conmigo, tenga o no tenga, tiene paz, porque tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Si tiene a Cristo, no importa tu presente, hay promesa que apunta hacia tu futuro. Hay razón de por qué Dios trabaja contigo. Dios tiene que trabajar con tu crecimiento, tu madurez, tu desarrollo. ¿Para qué? Para que siempre hagas su voluntad. Y Dios siempre tiene que estar purificando tu corazón, porque hay un conflicto entre lo terrenal y hacer la voluntad de Dios, entre tus deseos y hacer la voluntad de Dios. Y el conflicto más grande que te impide hacer la voluntad de Dios es de aquello en la cual tú más dependes. Si es creación, fácilmente te esclaviza a trabajar más por lo que Dios te dio que para Él, que es la fuente de lo que Dios te dio. Dios te promete un futuro grandísimo, negocio, te lo promete, te da la provisión, te da el negocio. Ahora te esclavizas al negocio, como que es tu dependencia para el cumplimiento de lo que Dios te prometió. ¿Cómo es eso? Si fue Él que te lo prometió. Confía en esto. ¿Qué tal esto? El mismo que hizo un milagro en tu vida, que hizo el milagrazo en tu vida para que se lleve a cabo, ese es el mismo Dios que va a estar contigo y siempre va a estar pendiente a tu necesidad. Pendiente a tu necesidad. Quiero que anote esto también. El mayor sacrificio que estás dispuesto a darle a Dios va a ser conforme a la fe que tú tienes de Él. La fe que tú tienes de Él, asimismo va a responder a Dios y le vas a obedecer a Dios. La fe y la gracia, siempre anota esto, la fe y la gracia se unen. ¿Qué significa esto? Gracia es cuando Dios, gracia, por ejemplo, dentro de la gracia está la bendición, están las sanidades, está la provisión de Dios. Todo esto Dios lo tiene listo en la gracia, está disponible. Pero la fe es lo que te une con eso que Dios te da o está presente. Tu fe tiene que ser probada, porque si tu fe no es probada, ¿cómo puedes saber si vas a mantener, agradecer lo que Dios te entrega y que eso no te va a apartar de Él? ¿Cómo lo confirma? ¿Cómo lo confirma? Sencillo, a través de la prueba. Porque la prueba revela la condición de tu corazón. Si hay o no hay. Si tienes y se te quita. O si Dios te lo da y tú estás dispuesto a entregarlo. Yo creo que esa es la parte más fácil, más difícil. El tú entregarlo. Porque más fácil es que Dios te lo quite. Pero antes que Dios te lo quite, ¿por qué no mejor entregarlo a Él? Que es un acto de obediencia. Pero tú lo vas a entregar en base al nivel de fe que tú tienes. Por eso es que toda adoración, todo lo que vayas a entregarle a Dios es en base a la fe que tú tienes. La fe y la gracia se unen. La fe y la gracia viene de Dios. Cuando tú aplicas fe en la vida, la fe crece. Dios siempre está en el proceso, como la fe cada vez que tú la aplicas. ¿La fe qué? Creerle a Dios que aunque no veo, así se va a cumplir. ¿Qué fe? Fe es tener la certeza que aunque la circunstancia me dice una cosa, yo creo más en Dios y su promesa. Ese es mi estado, ese es mi paz, y en eso yo estoy firme. Eso es fe. Siempre que Dios te pone en circunstancia para que puedas ejercer fe, aprovéchalo. Es para desarrollar tu fe, no para que te quejes, no para que te quites, no para que te vuelvas un desorden. Ese es el mejor momento para tú mantenerte firme y creer en Dios. Si hay algo que te impide creerle a Dios, Dios lo va a quitar de tu vida. Dios quita de tu vida todo lo que puede ser un impedimento de atarte, o todo lo que puede ser un impedimento de tú depender de Dios, porque vas a depender más de esto creación que de Dios. Dios dice: entrégame esto como un por si acaso, entrégamelo, porque quiero ver la condición de tu corazón, porque de ahí sale grande bendición, y una de ellas es la provisión de Dios. Otra es tu familia. Dios no te dice que sacrifique y mate a tu familia, como vamos a leer, como sacrificio, pero Dios prueba tu corazón. ¿De qué tú dependes? ¿Más de tu cónyuge o de Él? ¿De qué tú dependes? ¿Más de la provisión de Él? ¿Más de la provisión o de Él, que suple en todo tiempo? Porque esa es la gran pregunta. Ese es el proceso en el cual quiso encaminar a Abraham. En otras palabras, la condición de tu corazón, porque eso determina, la prueba determina los resultados y lo que tú estás esperando. Eso determina el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios no te da más a menos que seas probado, porque lo que te prueba en esa área, tu obediencia abre puerta para la bendición. Tu obediencia revela que Él es tu Dios, que tú dependes de Él. Versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo,
y fueron ambos juntos. Versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Atención, yo le dije la semana pasada que muchas veces la misma creación te quiere poner en duda con el que te creó. Lo mismo que Dios te entrega, Satanás muchas veces lo quiere usar. Y con esto no digo que fue la intención de Isaac, pero Isaac preguntó, porque Isaac en el momento no tenía la revelación. Quien tenía la revelación de quién era el Dios Todopoderoso era Abraham. ¿Cómo nosotros podemos ver que él tenía una revelación poderosa? Él tenía una revelación de quién era su Dios por lo siguiente. Versículo 8 dice: respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Esto lo dijo él con convicción. Dios le pidió a Isaac, pero Abraham tenía una convicción, una revelación que lo ayudaba a él a entender. Y por eso fue que le dijo a sus siervos: espérenme aquí, que yo y mi hijo. Él tenía una convicción, una certeza, que no importando lo que Dios le pida, no importando lo que Dios le quite, sea que Dios te lo quite, o sea que Dios te lo pida, cuando tú lo entregas, no te olvides de que el mismo que te lo está pidiendo fue el mismo que te lo dio. Y cuando caminas en obediencia, Él multiplica. ¿Por qué? Por la obediencia, por la fe, por el temor de que tu realidad no es lo que Él te creó. Tu realidad, eso no va a ser lo que te encamina a la promesa, sino el que te prometió y te dio el recurso. No dependa más del recurso de aquel que crea los recursos. No dependas. Cuidado con esto. Esto puede pasar a diario. Dios te restaura el matrimonio y vuelve y te sujeta a aferrarte a tu marido o a tu mujer pensando que eso es el logro y que no, cuidado con eso. Depende de Dios y Dios va a obrar en tu matrimonio. En la finanza, Dios te suple, te da el trabajo, te da el negocio. Ahora esto va a ocupar tu tiempo. Ahora te olvidaste de Dios. Dios dice: espérate. O te lo quito o me lo entregas. ¿Cuál tú prefieres? ¿O me lo entregas o te lo quito? Y cuando Dios dice quito, no es para amenazar, es para el bienestar de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere mantenerte libre. Dios quiere mantenerte sano, que tú puedas depender de Él, confiar en Él. Versículo 9 en adelante dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, versículo 11, poderoso. Entonces el ángel de Jehová, esta palabra, esto cuando revela ángel de Jehová, es una cristofanía o una teofanía, que es una manifestación del Hijo de Dios en la tierra, una manifestación. Dice que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Respondió Abraham: heme aquí. Le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová. Atención aquí, que revela la palabra de la razón de por qué Dios le pidió su hijo. Le quiso probar su nivel de temor, su nivel de honra, su nivel de reverencia. ¿Por qué? Dios tiene que cuidar del corazón de Abraham y de Isaac y la próxima generación, para que no suceda lo que sucedió en Amos, que entraron en idolatría y Dios tuvo que entrar a reprenderlo, o Dios tuvo que entrar para cortar y sacar del corazón o de toda la idolatría que ellos tenían. Dios siempre va a probar tu corazón para ver la condición que está, porque Dios siempre quiere mantener tu corazón sano, limpio, libre y santificado. Y Dios va a entrar a tu corazón, sabe cómo probarte para revelarte y mostrarte y decirte: hey, ¿qué pasa? ¿De quién tú dependes más? ¿De la creación o del creador? Quiero que vayamos rapidito, y con esto quiero concluir. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Tómele pausa ahí porque vamos a regresar aquí antes de terminar. Pero vamos rapidito a Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. El nivel de temor que tú tienes a Dios va a mostrar el nivel de obediencia, pero no miedo porque le tienes miedo, sino porque lo respeta, lo honra. Tienes fe, confías en Él.
Has visto el milagro que Él ha hecho. Has visto el Isaac que Él te ha entregado. En cualquier aspecto, en tu matrimonio, tu finanza, en tu salud. No te aferres a tu condición presente. Aférrate y abraza a aquel que sana. Porque cuando se trata de provisión, como le dijo a su hijo, tranquilo que Dios proveerá. La provisión no solamente finanza. La provisión puede ser salud, paz, vida eterna. Quiero incluir esto. En este lugar, en este monte de Morá, donde le pidió el sacrificio de Isaac, sabe que más adelante es el mismo lugar donde se edificó el templo de Salomón. Es el mismo lugar también donde Cristo fue crucificado. En ese mismo lugar que le pide a Isaac, que viene siendo, Isaac viene siendo sombra de lo que Dios iba a hacer, proveyendo el mayor sacrificio para hacer un pacto con nosotros. Atención a esto. El mayor sacrificio fue Dios entregando a su hijo unigénito. Ahora, no podemos comparar a Dios con Abraham. ¿Por qué? Abraham lo hizo en amor y honra y reverencia a Dios. Dios entregó a su hijo por amor a nosotros. Dios entregó a su hijo unigénito por amor a ti. Atención a eso. Si Dios entregó a su hijo para darte vida eterna, la gran pregunta es: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas según la necesidad que tú tienes? Si Él entregó a su hijo por amor a ti, si Él entregó para que tengas vida eterna, ¿cómo Él no te va a manifestar en tu vida para que tengas toda la provisión de salud, de finanzas, restauración de matrimonio o lo que sea que tú necesitas de parte de Dios? Si Él estuvo dispuesto a entregar a su hijo unigénito, a morir en la cruz por ti, a ese extremo, a ese nivel, para reconciliarte a ti con Él. Si Dios te reconcilió con Él a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿cómo Dios no va a suplir para lo que sea que tú necesites aquí en la tierra? ¿Cómo Dios no va a suplir? ¿Por qué te dejas sacudir por lo circunstancial? ¿Por qué te dejas sacudir? Ahora, ¿qué fue lo que movió a Abraham a tomar esta acción de estar dispuesto a entregarle todo a Dios? Dice Hebreos 11:17: por la fe Abraham, cuando fue probado, atención, aquí revela que era lo que Abraham tenía en su corazón, que estaba dispuesto a entregar su hijo, lo único, Isaac, y lo que más amaba. Aquí revela que, dice versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. 18: y habiéndosele dicho esto, en Isaac te será llamado descendencia. Versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurativo también le volvió a recibir, porque se lo dejó vivo. En otras palabras, lo que movió a Abraham, sigan fluyendo. Lo que movió a Abraham a hacer esto era el nivel de fe donde él dijo: Dios me entregó este niño, y Dios me promete que de este niño van a salir mucha descendencia. Y así mismo Dios te dice que lo que Él te entrega, lo que Él te ha entregado en tu vida, tenlo por seguro, que si eso es parte de tu promesa, pon tu mirada en Él y confía en Él. Porque Él que se va a asegurar que a lo que tal vez lo que tú has perdido, a veces nosotros nos sentimos confundidos. Lo que Dios nos entrega, de repente lo perdemos y decís: Señor, ¿qué pasó? Es parte del proceso, es parte de la prueba. Que tu confianza sea en Él, que se va a asegurar que la promesa se cumpla, sí o con o no. De una manera tiene que cumplirse. Pero Dios entonces tiene que trabajar con tu corazón para aferrarte a Él y tu mirada en Él. No en lo circunstancial, no en lo que te dio, no en la materia prima, porque muchas veces nos aferramos, pensamos que eso es lo que nos va a llevar a nosotros al cumplimiento de la multiplicación, crecimiento, el matrimonio y todo lo que estamos esperando de Dios. Y Dios te dice: no, confía en el Creador. Abraham tenía una certeza, una seguridad, donde él dice: espérate, algo Dios va a tener que hacer con este muchacho, porque me prometió que de él iba a salir la grande descendencia. Pero yo le voy a creer a Dios. Le voy a creer
voy a hacer lo que Dios me pide en adoración a Él. Puso su mirada en Él y accionó. Por eso el ángel, regresando al versículo donde el ángel le dice en el versículo 13, en el versículo 12, cuando el ángel le habla, ve lo que sucede en Génesis capítulo 22 versículo 13. Dice que entonces alzó Abraham sus ojos después que le respondió. Acuérdense que el ángel lo para y le dice: güey, no, yo sé, conozco, le dijo, conozco, en otra palabra, la experiencia que tuvo, la manifestación de Abraham, su disposición trajo revelación por experiencia, que es lo que significa conozco. No es solamente que te conozco como persona, sino que por tu acción conozco, que era lo que Dios estaba conociendo, su corazón, porque de su corazón procedió la decisión de querer estar dispuesto a entregar a su hijo unigénito. Le dijo: yo conozco tu corazón. Conozco tu corazón. ¿De qué? De que temes a Jehová. Dice que porque temes a Jehová no rehusaste tu hijo unigénito. Inmediatamente, versículo 13, dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y los ofreció en holocausto. Atención a esto: cuando tú le entregas la ofrenda que Dios te pide, no porque te la quita, sino que por temor y obediencia tú estás dispuesto a entregar, prepárate, porque lo que vas a ver atrás no es escasez, no es pobreza. Prepárate, porque lo que te vas a encontrar atrás es la manifestación del poder de Dios, tomando aquello en la cual tú confiabas, tomándolo por los cuernos y regresándotela a ti para que tú se lo entregues a Dios. En otras palabras, atención, en otras palabras, siempre que tú caminas en obediencia, prepárate, porque las mismas bendiciones son las que te van a seguir a ti. La misma, lo que Dios te pide, Él se va a asegurar. Si Dios te lo pide, Él se va a asegurar de que Él lo va a proveer. Lo que Dios te pide, si tú estás dispuesto a darlo de una manera u otra, Él lo va a manifestar, porque esto es por gracia. Digan conmigo: esto es por gracia. El poder de Dios está por encima y más allá de lo presente, de lo circunstancial, de lo que tú estás viviendo en el momento. Versículo 14 dice: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová provee. Jehová proveerá. Le llama este lugar, por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esta palabra proveer significa que Dios siempre está pendiente. Dios provee significa que Dios siempre está pendiente. Dios está atento. Muchas veces conectamos esta palabra jireh con la provisión o con donde Dios suple, o el Dios suplir, y el Dios suplir de manera abundante. Pero esta palabra jireh realmente significa que Dios está pendiente a las necesidades tuyas. Abraham le pone al monte Jehová jireh. Monte es el lugar de revelación, el lugar de adoración. Nuestro lugar de adoración es en nuestro espíritu. Atención, nuestro lugar de adoración es en el espíritu. Ahí nosotros adoramos. Cuando Dios quiere levantar en ti un espíritu poderoso de adoración, Él se va a revelar en tu vida. Él se va a revelar en tu vida y va a trabajar tu corazón para purificarlo. Cuando Dios se revela en tu vida, de acuerdo a cómo Él se revela, esa revelación es lo que te hace libre. Es lo que entra a tu corazón para transformarlo. Cuando Él vio la manifestación poderosa, milagrosa de Dios con este carnero que lo tomó por los cuernos representan siempre la escritura. Los cuernos siempre representan poder, representan redención, representa pecado. Por eso que el altar de incienso tenía cuerno, por eso que el altar de holocausto tenía cuernos, porque esto representa poder, representa redención y también representa remisión de pecado. Cuando Dios toma el carnero milagrosamente y se lo sostiene y se lo revela y se lo muestra, Abraham dice: espérate, mi Dios es proveedor.
Y Él en el lugar físico, nosotros en nuestro espíritu, es donde nosotros decidimos que cada experiencia que nosotros tenemos con Dios, nosotros decidimos ponerle nombre a Dios como Él se revela en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nunca olvidemos que el mismo Dios que proveó en aquel entonces, en otra palabra, el mismo Dios, no que suple, el mismo Dios que está pendiente, que provee, es el mismo Dios que te ve y el mismo siempre que va a estar a la vista y pendiente de todo lo que tú necesitas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Segunda vez. Versículo 16 dijo: por mí mismo he jurado. Pero me gusta en este versículo 15 que lo llama por segunda vez desde el cielo. Por segunda vez. Pero atención a esto. Él no lo llama, el ángel no lo llama por segunda vez hasta que Abraham pudo reconocer a Jehová Jireh y le puso nombre al monte, que es el lugar de adoración. Cuando esto sucede, dice que el ángel lo llama por segunda vez del cielo y le dice, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Le hace énfasis otra vez. 17: de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Poderoso, poderoso. No fue entonces hasta que Abraham tuvo este encuentro, y este encuentro lo llevó a tener una experiencia con Dios como el Dios que está pendiente a mi necesidad, que entonces le puso nombre a este lugar, que equivale a nosotros reconocer que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando eso llega a ser revelación en nuestro corazón, cuando eso pasa a ser revelación en nuestro corazón, desde nuestro interior procede un nivel alto de adoración a Él, porque nunca faltará, sino que siempre proveerá. ¿Cuánto dicen amén a eso? Un fuerte aplauso, Rey. Ahí donde está, cierre sus ojos y póngase de pie en este momento. Me devolvió la vida, hermoso amor, me abrazó mi condición, perfecto amor, que no lo merecía. Jesús, confieso que eres tú mi Salvador. Abre tu corazón, dale gracias, Señor. Abre tu corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Abre tu corazón en adoración. Ayer creía conocer el amor, mas hoy me encuentro aquí, cara a cara frente a ti. Tú eres el amor que me devolvió la vida, hermoso amor, Abre tu corazón en adoración. abrazó mi condición. Thank you, Jesus. Perfecto amor, que no lo merece. Es aquí donde Dios está obrando ahora mismo en tu corazón. Eso que eres tú. ¿Qué tú estás dispuesto a presentarle a Dios en este momento? Para el bienestar de tu corazón, para liberarte, para santificarte y hacerte libre y mantenerte libre en este momento. ¿Qué Dios te pide? ¿A qué te aferras? ¿A qué te aferras? ¿En qué dependes? ¿Qué Dios te pide?
pide que estás dispuesto a entregar, a ponerlo, a presentárselo. ¿A dónde? En el lugar de adoración. Ese es el momento para tú decir: Señor, mi ansiedad, mi desespero por aquello, por lo otro. Ese es el mejor momento para tú decir: Señor, te lo presento ahora, dispuesto a entregarlo, porque yo pienso que esto es lo que me da paz, en esto tengo seguridad. Y Dios te dice: no, preséntalo ahora, preséntalo en este momento. ¿Qué mueve tus emociones? Lo único que tienes, aquello que aprecias, aquello que amas, sea alguien, sea algo. Ese es el mejor momento para evaluar y decir: Señor, dependo demasiado de esto, dependo demasiado de esto. Dependo demasiado de esto. Quiero adorarte, quiero adorarte. ¿Estás dispuesto a entregar, a dárselo a Dios, para ser libre de tu dependencia de esto, para ser libre de tu plena confianza en esto, como si fuera tu Dios? En el nombre poderoso de Jesús, como abre tu corazón en este momento. Tus promesas en mi corazón. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene aferrado? Quiero adorarte con todo mi ser. La prueba no viene sola, Y exaltarte, viene con propósito. postrarme a tus pies. Vamos. No esconder nada de mi amigo fiel.